Cuando te vas, no es solo que tu presencia desaparezca. Es mucho más profundo que eso. Es como si de repente se apagara una energía en su entorno y empezara a encenderse una dentro de ella. Al principio, todo parece normal. Tal vez incluso sonríe. Tal vez sube una historia, responde mensajes, pone música. Pero no te confundas. Detrás de eso ya se activó algo. Un vacío sutil, una incomodidad silenciosa. No con lo que pasa afuera, sino con lo que se queda adentro. Lo primero que una mujer siente cuando tú te marchas, especialmente si supiste dejar huella, no es tristeza, es incertidumbre. Y ese es uno de los disparadores emocionales más poderosos en la psicología femenina. Porque cuando no hay certeza, su mente empieza a buscar razones, explicaciones, detalles que no captó antes. Cada cosa que dijiste, cada gesto, cada espacio de silencio, cada mirada que no entendió completamente, se convierte en material para su obsesión. Y aquí es donde muchos hombres fallan, porque creen que la atracción se construye en presencia, que deben estar todo el tiempo, mostrar interés constante, seguir ahí, para que ella no los olvide. Pero el deseo no funciona así, no en las mujeres. Neil Strauss lo decía en The Game. Las mujeres no se enamoran de lo que está todo el tiempo disponible. Se enamoran del misterio, de lo que no entienden del todo, de lo que no pueden controlar, y sobre todo, de lo que no saben si volverán a tener. Cuando te vas y lo haces con elegancia, sin necesidad, sin drama, algo se activa en su interior. Porque no hay explicación, porque no cerraste el ciclo como hacen los hombres inseguros, porque simplemente dejaste que el silencio hable por ti. Y en ese silencio empieza a crecer su necesidad emocional de llenar los espacios vacíos que dejaste. La mente femenina es hipersensible al detalle, pero solo se obsesiona con lo que no tiene resuelto. Si tú fuiste directo, si fuiste auténtico, si mostraste carácter, y después de eso desapareciste sin suplicar, sin justificar, sin buscar validación, ella va a sentir que algo se quedó abierto. Y ese algo es lo que empieza a hacerle ruido, lo que empieza a perseguirla en su propia mente. Porque cuando un hombre se va sin explicaciones, su mente no lo archiva, lo deja en pendiente. Y lo que queda pendiente regresa, una y otra vez, en forma de recuerdos, en forma de preguntas, en forma de sueños, a veces, incluso, en forma de enojo. Pero detrás de ese enojo, casi siempre hay fascinación. Y lo curioso es que muchas veces ni ella misma entiende lo que le pasa. Puede decirse a sí misma: yo no lo extraño, él no era para mí, fue lo mejor que se fuera. Pero cada vez que se queda sola, cada vez que nadie la distrae, hay una imagen que regresa, la tuya. Y no porque le diste todo, sino porque supiste cuándo dejar de dar. Esa es una de las claves del magnetismo masculino más avanzadas que existen. La ausencia estratégica, la capacidad de irte en el momento justo, cuando tu presencia todavía deja sabor, todavía deja huella. Mark Manson, en su libro Models, habla de esto de otra forma. Las mujeres no quieren un hombre que las necesite, quieren un hombre que se elija a sí mismo incluso por encima de ellas. Y ese tipo de hombre, cuando se va, no deja vacío, deja marca. Ahora, lo que muchas veces sucede y los hombres no ven, es que ella empieza a testear. Empieza a mandar señales sutiles para ver si tú vuelves. Historias, indirectas, reacciones, likes, mensajes inocentes. Todo eso es su forma de estirar el hilo sin acercarse demasiado, porque quiere validar que tú sigues ahí, que no has perdido interés, que aún puedes caer. Y si tú caes demasiado rápido, se rompe la magia. Si respondes como si nada, si vuelves sin criterio, sin estrategia, entonces todo lo que generaste se evapora. Por eso los hombres que más impacto generan en las mujeres son los que saben cuándo retirarse, pero también cuándo mantenerse en el misterio. Porque ese misterio es lo que la hace volver mentalmente a ti, incluso cuando está con otro. Una mujer puede estar acostada con otro hombre, pero pensando en ti. Y no porque tú seas más guapo, no porque seas más rico, ni siquiera porque fuiste el mejor en la cama, sino porque supiste irte sin perder tu poder, porque no necesitaste tenerla para sentirte valioso.
Porque cuando te marchaste, no lo hiciste como un perdedor, sino como alguien que se eligió a sí mismo antes que rogar. Y esa energía, esa dignidad silenciosa, se queda en su memoria como algo diferente, como algo que no puede explicar, como algo que, tarde o temprano, va a querer volver a sentir. Te voy a decir algo brutalmente honesto. La mayoría de los hombres desaparecen por miedo, por inseguridad, por no saber qué decir o por sentirse rechazados. Pero cuando un hombre se va desde su centro, desde su poder, desde su propósito, ella lo nota, no en palabras, en la energía, en la forma en la que no escribes, en la forma en la que no reaccionas, en la forma en la que, incluso con 1000 oportunidades para volver, no lo haces. Eso la descoloca, porque no está acostumbrada, porque la mayoría de los hombres viven orbitando alrededor de ella, y tú no, tú simplemente te fuiste. Y cuando un hombre se va de verdad, sin mirar atrás, sin rencor, sin explicaciones, empieza a crecer en la mente de esa mujer como una figura que ella no puede etiquetar. Y lo que no se puede etiquetar, no se puede superar. No cierres ciclos con palabras, ciérralos con presencia, y cuando esa presencia ya no sea necesaria, vete. No por orgullo, no por manipulación, sino porque tú ya diste lo mejor de ti, y ahora le toca a ella sentir lo que tú no dijiste. Y créeme, lo va a sentir. Después de que te marchas, hay algo que comienza a suceder casi sin que ella lo note. Su atención, que antes estaba dispersa entre 1000 estímulos, empieza a centrarse. Y no es una decisión consciente, es algo químico, biológico. Su sistema límbico, la parte del cerebro encargada de las emociones, comienza a detectar la falta. Y como todo organismo que busca equilibrio, empieza a generar mecanismos para recuperar lo perdido. Pero tú ya no estás. Y eso crea un conflicto, porque ella no puede tomar acción directa, no puede correr detrás de ti sin arriesgar su valor percibido. Entonces se queda atrapada en una especie de tensión silenciosa. Por fuera se muestra estable, incluso orgullosa, pero por dentro algo se revuelve. No porque no pueda vivir sin ti, sino porque no entiende por qué tú puedes vivir sin ella. Esa es la diferencia. No es tu presencia lo que extraña, es tu indiferencia emocional. El hecho de que, habiendo compartido conexión, habiendo sentido química, tú fuiste capaz de romper la inercia del seguir ahí sin necesidad de drama ni culpa. Eso no es común. Eso descoloca. Y aquí es donde el juego se vuelve interesante, porque esa tensión que siente internamente empieza a proyectarla hacia afuera. No directamente hacia ti, claro. Sería demasiado obvio. Lo hace de formas sutiles, comparándote con otros, buscando explicaciones con sus amigas, analizando tus redes, incluso tratando de reproducir contigo el mismo patrón con otro hombre, solo para darse cuenta de que no es igual, y no lo es, porque no se trata de lo que hiciste, se trata de lo que provocaste. Tú activaste una experiencia emocional, no una simple interacción, y las experiencias emocionales profundas no se borran con reemplazos, se quedan grabadas, porque fuiste distinto. Porque supiste irte sin cerrar con llaves lo que se cerraba solo. Lo que pocos hombres entienden es que cuando tú desapareces, no se trata de hacerte el interesante. Eso es inmaduro. Se trata de respetar tu valor, tu camino, tu vida. De no poner tu validación en manos de si ella responde o no. Y eso, aunque ella no lo diga, lo admira. Porque, muy en el fondo, lo que una mujer desea no es un hombre que la persiga. Es un hombre que se respete tanto que no necesita persecución para sentirse masculino. Y eso despierta otra sensación dentro de ella. Curiosidad. La curiosidad es uno de los primeros síntomas del deseo. No del deseo sexual inmediato, sino del deseo de comprender, de reconectar, de buscar una explicación emocional que calme la incomodidad interna. Cuando tú te vas y no haces ruido, ella empieza a preguntarse, ¿qué estará pensando? ¿Ya se olvidó de mí? ¿Con quién estará? Pero lo más interesante es que esas preguntas no buscan respuestas reales. Buscan alimentar una narrativa emocional, una historia donde tú sigues presente, incluso en ausencia.
Porque los hombres que se van desde la fuerza no se olvidan, se mitifican. Y ese es el secreto del impacto duradero. No ser recordado por insistente, sino por inalcanzable. Por supuesto, esto no aplica si tú fuiste alguien genérico, si no dejaste huella emocional, si no mostraste autenticidad, si tu presencia fue tibia o predecible, tu ausencia no activa nada. Pero si fuiste verdadero, si mostraste carácter, si fuiste emocionalmente desafiante, entonces cada minuto lejos de ella se convierte en un eco que rebota dentro de su mente. Y esa sensación puede volverse tan intensa que empieza a distorsionar su percepción de ti. Te idealiza, te imagina más seguro, más ocupado, más deseado por otras. Y todo eso hace que su deseo aumente, porque la competencia percibida es uno de los factores más potentes en la psicología de atracción. Cuando una mujer siente que un hombre no solo se fue, sino que prospera sin ella, se activa su sistema de comparación. Se pregunta si realmente fue importante. Se pregunta si tú pensabas en ella como ella pensaba en ti. Y esa duda la consume. Porque tú ya no estás ahí para darle respuestas. Solo está ella, sus emociones y la imagen que tú dejaste. Y es ahí cuando empieza el verdadero juego. Empieza a buscar señales. Empieza a reinterpretar cada recuerdo. Empieza a revivir escenas, palabras, silencios. Tal vez incluso exagera tus virtudes. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el cerebro cuando intenta llenar un vacío emocional con significado. Una ausencia poderosa no es solo una falta de contacto, es una presencia mental que crece en tu ausencia física. Es convertirte en un recuerdo que duele, en una fantasía que no se disuelve. Y eso solo lo logran los hombres que saben estar y saben irse. Porque la verdadera seducción no es atrapar, es dejar una marca. Y esa marca, cuando es emocionalmente auténtica y estratégicamente bien manejada, se queda en ella más allá del tiempo, más allá de la lógica, más allá de cualquier otro hombre que venga después. Lo que nadie te dice, porque la mayoría ni siquiera lo entiende, es que tu ausencia no solo se siente como pérdida, sino como un espejo, uno que le muestra cosas que ella no siempre está preparada para ver. Cuando un hombre se va, deja de sostener el reflejo en el que ella veía su poder de atracción. De pronto, ya no hay reacciones, ya no hay atención, ya no hay validación externa. Y eso no solo la desestabiliza, la confronta. Se pregunta si hizo algo mal, si ya no es tan deseada, si perdiste el interés porque encontró a alguien mejor. Y eso toca directamente su autoestima, porque el ego femenino, igual que el masculino, no se nutre solo de logros, belleza o inteligencia. Se nutre de impacto, de saber que puede provocar reacciones, de sentirse deseada, admirada, buscada. Cuando tú ya no estás, todo eso se pone en duda. No porque tú seas indispensable, sino porque tu ausencia activa preguntas que estaban dormidas. ¿Sigo siendo suficiente? ¿Tan fácil se olvidó de mí? ¿Es que nunca le importé realmente? Y ahí es donde empieza un proceso mucho más sutil, mucho más silencioso, pero mucho más poderoso: el desorden interno. No es tristeza, no es rabia, es desorientación emocional. Y esa desorientación es precisamente lo que la hace revisar su propio valor a través del lente de lo que tú ya no das. El hombre que se va sin necesidad, que no ruega, que no regresa buscando cerrar ciclos, le obliga a reordenar su estructura interna. Porque si ella basaba parte de su seguridad en cómo tú reaccionabas a ella, ahora se queda sin ese espejo. Y eso no solo la frustra, la vacía. Por eso, muchos hombres creen que una mujer está bien después de que él se va solo, porque la ven activa, sonriente, compartiendo historias, saliendo con amigas. Pero lo que no ven es que muchas de esas acciones no son disfrute, son distracción. Son mecanismos para no sentir el peso de lo que tu partida dejó flotando. Porque cuando una mujer conecta emocionalmente contigo y luego tú desapareces sin drama, sin reclamos, sin rastro, lo que más duele no es la pérdida. Es el silencio que queda entre lo que fue y lo que ya no será. Y aquí entra algo que muy pocos hombres comprenden. Una mujer no te extraña solo por lo que hacías.
te extraña por cómo la hacías sentirse, por el estado emocional que despertabas en ella. Si con tu presencia ella se sentía vista, deseada, retada, especial, cuando tú te vas, lo que falta no eres tú. Es esa experiencia. Y como ya no sabe cómo generarla por sí misma, empieza a buscarte a través de otros. No porque quiera algo serio, sino porque quiere revivir lo que ya no tiene. Pero el problema es que ningún otro hombre reacciona como tú. Ninguno tiene tu energía, tu ritmo, tu presencia. Y eso solo refuerza tu valor. Porque cuando tú marcaste emocionalmente, tu ausencia no se compara. Se recuerda. Lo más impactante es que muchas veces ni siquiera necesita que vuelvas. Solo quiere que la veas otra vez, que le confirmes que sigue siendo importante, que su ego no quedó roto. Y por eso empieza con los accidentes. Te ve en el lugar donde nunca iba. Responde a una historia con un emoji que no dice nada. Te escribe un ¿cómo estás? Como si fuera casualidad. Pero detrás de todo eso, hay una necesidad disfrazada de indiferencia. La mujer que siente tu ausencia desde el ego no busca amor, busca restauración, busca probarse que todavía puede provocar en ti lo mismo que antes. Pero si tú no caes, si tú mantienes tu centro, si no te lanzas a responder desde la carencia, entonces no solo proteges tu poder, lo multiplicas. Y aquí es donde entra uno de los mayores errores de los hombres que no entienden el juego emocional. Creen que volver cuando ella da señales es una victoria. Pero muchas veces, esas señales no significan que te extrañe de verdad. Solo significan que se extraña a sí misma siendo deseada. Y si tú vuelves demasiado pronto, si caes en la trampa del quizás ahora sí quiere algo, rompes el misterio, matas la tensión y, con eso, el deseo. Lo verdaderamente poderoso ocurre cuando tú sigues adelante sin bloquear, sin hablar mal, sin desaparecer como un cobarde, pero tampoco como un necesitado. Cuando sigues tu vida con elegancia, dejando que el tiempo trabaje a tu favor, porque el tiempo, cuando has dejado huella, no borra, magnifica, y en esa magnificación, ella comienza a imaginarte distinto, más atractivo, más exitoso, más deseado, incluso si no sabe nada de ti, porque la mente, cuando no tiene información, la inventa. Y lo hace con base en la emoción que dejaste. Si dejaste inseguridad, proyectará superioridad en ti. Si dejaste calma, proyectará madurez. Si dejaste deseo sin cerrar, proyectará fantasía. Y es ahí donde, sin tú hacer absolutamente nada, empiezas a volverte inolvidable. Llega un punto. A veces días después, a veces semanas, a veces meses, en el que ella deja de resistirse. Al principio intentó distraerse, justificarse, convencerse de que era lo mejor. Pero hay un momento inevitable donde ya no pelea con lo que siente, simplemente lo acepta. Y en ese momento, algo cambia. Ya no te recuerda cómo eras. Te recuerda como quiere recordarte. Esto es clave. Porque cuando tú te vas dejando un eco emocional, ese eco se transforma en símbolo, en representación. Ya no eres tú, eres lo que ella proyecta sobre ti. Y aquí es donde nace el fenómeno de la idealización. Comienza a pensar en ti como ese hombre distinto, ese que no fue como los demás, ese con el que las cosas pudieron ser diferentes, sí. Y ese sí es una puerta abierta en su mente que no se cierra tan fácil. Lo interesante es que muchas veces, incluso si tuviste errores, ella empieza a minimizarlos, a suavizarlos, a reinterpretarlos, porque el deseo de recordar con emoción positiva es más fuerte que la verdad objetiva. Así funciona el sistema de memoria emocional. No guarda hechos, guarda sensaciones. Por eso, mientras más tiempo pasa sin ti, si supiste irte con fuerza, sin necesidad, y si dejaste una impresión real, su mente comenzará a suavizar lo negativo y a amplificar lo que la tocó emocionalmente. Tal vez recuerde una conversación, una mirada, una risa, un momento donde sintió que había conexión verdadera, y eso empieza a competir con la realidad actual de su vida. Porque ningún recuerdo emocional fuerte muere tranquilo. Siempre vuelve a reclamar espacio, y es ahí cuando empieza a hacer comparaciones.
Incluso si ya está con otro, empieza a haber diferencias sutiles. Tal vez el otro la trata bien, es más constante, está más presente, pero no provoca lo mismo. No la desafía igual. No le da la sensación de adrenalina emocional que tú dejaste cuando te fuiste. Y en ese punto, ya no te ve como una opción pasada. Te empieza a ver como una historia inacabada. Eso tiene un peso brutal, porque lo inacabado genera más ansiedad emocional que lo perdido por completo. Cuando una relación termina con explicaciones, con un cierre claro, con acuerdos, con despedidas, el dolor es más directo, más digerible. Pero cuando alguien se va dejando dudas, silencio y una energía no resuelta, lo que queda es una especie de eco emocional, una sensación que, aunque parezca débil, no se va. Se recicla en la mente, en los sueños, en los momentos de soledad. Y es ahí donde tu poder crece, porque mientras tú avanzas en tu vida, desarrollas tu propósito, construyes tu camino sin rogar, sin mirar atrás, sin buscar validación. Ella sigue repitiendo mentalmente tu nombre en un diálogo interno que a veces ni quiere tener, y aunque intente negarlo, aunque lo oculte detrás de orgullo, detrás de silencio, detrás de nuevas relaciones, cada vez que algo le recuerda a ti, algo se activa. Porque no fuiste el típico, no jugaste el juego común, no caíste en el papel del necesitado. Fuiste tú, íntegro, masculino, directo y libre. Eso es exactamente lo que más escasea en el mundo emocional de muchas mujeres. Hombres que sean libres emocionalmente. Hombres que no necesiten manipular ni rogar para ser recordados. Hombres que, incluso cuando se van, siguen presentes. No por insistentes, sino por significativos. Y la mente femenina, cuando entra en ese estado de nostalgia emocional idealizada, empieza a buscar señales cósmicas. Sí, aunque suene absurdo, se empieza a convencer de que sueña contigo por una razón, de que los lugares donde se cruzan tus recuerdos no son coincidencia, de que hay algo pendiente, algo que el universo quiere que resuelva. Y todo eso es su inconsciente buscando justificación para volver a pensar en ti, para buscarte, para saber de ti, aunque no se atreva. En esa etapa, todo lo que hagas o no hagas tiene el poder de multiplicar tu presencia simbólica en su vida. Si tú mantienes tu centro, si no haces movimientos obvios, si no buscas contacto, si sigues brillando en silencio, te vuelves parte de su diálogo interno, y eso es más poderoso que cualquier mensaje que puedas enviar. El gran error sería romper ese ciclo con ansiedad, volver a escribirle, buscar cerrar el ciclo. O peor aún, confesar que no has dejado de pensar en ella, porque en el momento en el que tú verbalizas lo que ella aún no ha resuelto, pierdes la ventaja, rompes la tensión y matas el misterio. En cambio, si permaneces firme, sin resentimiento, sin necesidad, pero con elegancia emocional, te transformas en una presencia simbólica que ella asocia con un estándar emocional que no ha vuelto a experimentar. No importa si fue un mes, una semana o un día. Si fue real, si fue profundo, si dejaste huella, lo que tú representaste para ella se vuelve parte de su historia emocional. Y en ese punto, ya no se trata de si tú vuelves o no. Se trata de que ella nunca dejó de estar contigo, mental y emocionalmente. Hay un instante en el que todo lo que sembraste, sin decir una palabra, empieza a florecer en su mente. A veces es de noche, a veces después de una discusión con otro, a veces en el momento más inesperado, justo cuando cree que ya te superó. Y sin embargo ahí estás, no en su teléfono, no en su cama, no en su agenda, sino mucho más profundo, en el rincón emocional al que no puede acceder ningún otro. Y lo más curioso es que tú ya no estás haciendo nada, estás viviendo, estás creciendo, estás enfocado en ti. Eso, para una mujer, es más poderoso que 1000 mensajes de «te extraño», porque demuestra que no dependías de su amor para seguir, que no necesitabas su validación para mantener tu valor, que tu mundo no se detuvo por ella, y por eso mismo se convirtió en parte de ese mundo que ahora ya no tiene acceso. En ese punto, la obsesión ya no nace del deseo, nace de la impotencia emocional, porque lo que no se controla, se desea más, y lo que no se tiene, se idealiza. Tú te fuiste.
pero ella se quedó con todo lo que no supo valorar. Y eso la acompaña como una sombra. En cada nueva cita, en cada nueva experiencia, en cada silencio. Porque tú no dejaste solo una impresión, dejaste una huella, una marca emocional, una historia abierta que nadie ha podido cerrar. Y todo eso sucedió no por gritar más fuerte, sino por saber cuándo callar, no por ser más insistente, sino por saber cuándo soltar, no por perseguir, sino por mantenerte firme. Porque cuando un hombre se va desde la abundancia interna, desde el respeto propio, desde su centro, se convierte en el estándar por el cual los demás serán medidos. Y esa es la forma más elegante de permanecer. Ahora te digo algo directo a ti, que estás viendo esto hasta el final. Si todo esto resonó contigo, si en algún momento sentiste que esta historia, estas emociones, estas ideas, hablaban de ti o por ti, entonces no estás solo. Somos muchos los que hemos elegido dejar de rogar, dejar de perseguir, dejar de mendigar atención y empezar a construir un valor que no se negocia. Pero para que este mensaje llegue a más hombres, hombres que todavía se pierden buscando fuera lo que tienen que cultivar dentro, necesito tu ayuda. Dale like si esto te hizo ver las cosas desde otra perspectiva. Déjame un comentario contándome si alguna vez te fuiste y luego descubriste lo que ella realmente sintió. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. Porque quizás eso que tú ya entendiste a otro todavía le duele. Y si eres de los que quieren seguir creciendo, conectando, entendiendo el juego emocional femenino sin máscaras, sin discursos vacíos, sin frases baratas, suscríbete. Aquí no hablamos para agradar, hablamos para despertar. Porque hay hombres que pasan desapercibidos y hay hombres que, incluso cuando se van, siguen dejando huella. Nos vemos en el próximo video.